10 de la noche con 23 minutos, ya está aquí en esta mesa de trabajo, como todas las semanas, Guillermo Vázquez Handal con su análisis político. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Primitivo. Es un gusto compartir contigo esta mesa. Los otros datos. Los otros ¿no? datos. ¿Qué nos dan? ¿Qué otros datos podemos sacar, podemos analizar de esta nueva llamada telefónica entre la presidenta de la República y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Se han visto una sola vez en funciones. No sé si se hayan visto anteriormente, no lo creo, ¿verdad? Que yo sepa, no. No. Pero son 16 llamadas. Más de una por mes en el periodo que llevan ambos de presidentes. Ajá. Más de una por mes. ¿Qué nos dice? ¿Es un buen síntoma? ¿Es un mal síntoma? ¿Cómo tú lo evaluarías? Empezaría porque es atípico. Ajá. Normalmente en una relación diplomática tan cercana como la de Estados Unidos con México, se hace a través de reuniones de equipos de trabajo y hemos visto cómo han venido funcionarios constantemente del gobierno de Estados Unidos y los nuestros han ido para allá en las diferentes aristas, comercio, seguridad. Me da la impresión que tantas llamadas obedecen a un síntoma de crisis. Más allá de la cordialidad, no me los imagino ofendiéndose o agrediéndose, y mira que Trump es capaz. De hecho, al contrario, siempre se refiere muy bien de nuestra presidenta, obedecen a tensiones, obedecen a arreglar cosas en el momento. Y más allá de lo que nos dicen en la realidad de esas llamadas, yo sí me imagino a la presidenta en varias de esas llamadas pidiéndole a Trump que le baje decibeles a su discurso. También lo veo al otro presionando, porque hay muchos temas en los que él en su agenda tiene a México como principal objetivo. No olvidemos una cosa, él tiene elecciones intermedias en noviembre y hoy las encuestas señalan que las perdería. Sí. Y evidentemente ante la necesidad, México es su escaparate publicitario, que no sabemos realmente qué tanto le ha funcionado porque las encuestas dicen otra cosa. Y no olvidemos que tenemos cooperación, pero que vamos en caminos muy distintos. A ver, en las encuestas, hablando de las encuestas, sí, efectivamente, la popularidad, la aceptación de Trump es muy baja, pero el único punto que está bien evaluado es el de la seguridad fronteriza. Sí. Y de ahí se va a agarrar, ¿no? Pero eso nos hace esenciales para él. Trump trata de someternos porque, si bien es cierto que, como señalas, para México el concepto fundamental es soberanía y a lo mejor habría que redefinirlo y reexplicarlo, para Trump el tema es esta imagen de que él controla la seguridad en Estados Unidos, en la frontera y en el hemisferio. Sí. En las posiciones de cada uno, sí, hay una cooperación que se basa en la desconfianza. Claro. Pero que sobre todo está marcada porque vamos, insisto, en objetivos y motivaciones diferentes. Hoy es más urgente la de Donald Trump porque tiene elecciones en noviembre, sin lugar a dudas. Pero el asunto también, y qué difícil es para la presidenta de México, es que cada concesión que tú le hagas a Donald Trump te va a pedir más cosas. Sí. Para decirlo coloquialmente, no tiene llenadera. Si tú le aceptas, dentro del marco de la colaboración, cualquier escenario de intervención en México, van a venir más peticiones. Y el problema es que si no lo haces, te amenaza con el acuerdo comercial. Pero también nosotros tendríamos argumentos de defensa en una negociación diplomática que yo insisto debe de acrecentarse, mucho más allá de las 16 llamadas, porque independientemente de la relación comercial, nosotros somos vitales en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si vemos quiénes lo han logrado parar, en el tema de Groenlandia, los europeos con las amenazas de los bonos, a Trump hay que enfrentarlo. Yo sé que esto es dificilísimo y además no es como que nos vamos a poner en el plan de ya no mandamos tomates o aguacates. Pero si hay algo que les duele y que es muy sensible para ellos, es el tema de la seguridad fronteriza. Y ahí nos necesitan. Ahora, esta colaboración, que bien lo dices, está sustentada no en la confianza, Al revés. no, sino en la necesidad. De ambos. ¿No? En la necesidad de ambos. Tiene una manifestación, y la manifestación está en la comunicación de ambos gobiernos, ¿no? La comunicación lo es todo.
Y eso no solo tiene que ver cómo se lo transmites a tu auditorio, porque son dos, Sí. el de Donald Trump en Estados Unidos y el nuestro aquí. Ha habido deficiencias, eso es innegable. Yo creo que independientemente de las mentiras que ellos dicen, Sí. que son muchas y constantes, aquí también no ha habido un trabajo serio de la gente que le debe de ayudar a la presidenta con datos, con información. Me voy al caso Ryan Wedding, Claro. por ejemplo, ¿no? Que fue un desastre de comunicación. Pero de la manera en que cada quien le habla a su electorado, pues pongamos que en el caso de Donald Trump, a él lo que le interesa, lo que le importa y lo que lo mueve es su opinión pública, Sí. los intereses de sus multimillonarios que quieren que siga el TEMEC y, por supuesto, el previo de una elección que tiene que ver con que si pierde la mayoría en el Congreso, los años que le restan de presidencia, va a tener demasiados candados y frenos. Desde nuestro lado tenemos un problema más de tipo ideológico, porque cooperación sí sin sumisión, cooperación sí a fuerza, porque no podemos poner en riesgo lo que importa, que es la relación comercial, pero bajándole también 2 rayitas al tema de explicar en términos concretos cómo vemos hoy la soberanía. Ese es un tema fundamental. ¿Cómo vemos hoy la soberanía y hasta dónde llega este término de soberanía? Porque muchos lo plantean en términos ideológicos, un tema territorial, absolutamente, ¿no? De defensa del territorio, de defensa de la patria, así con mayúsculas. Sí. No. Y eso termina por entrampar el mensaje, finalmente, de la presidenta de la República. Yo estaba pensando que, pues, al electorado de Trump no le importa lo que diga la presidenta Sheinbaum. Está visto. Y está visto. Y así es, porque y además a Estados Unidos así pasa. Al estadounidense no le importa lo que se piensa en el exterior. Pero en cambio, al electorado de la presidenta Sheinbaum sí le interesa lo que diga Trump. Y en ese sentido, los discursos encontrados terminan por desgastar. Sí, porque, insisto, en esta redefinición del concepto soberano, y tienes toda la razón, porque incluso cuando lo decías hasta me imaginé a alguien con la bandera puesta saltando el castillo de Chapultepec. Esas épocas ya pasaron. El concepto de soberanía territorial, de hecho, se conserva. No hay manera de que el gobierno de los Estados Unidos quiera derrocar al gobierno de México. No es por ahí. El asunto es que ellos quieren intervenir en México, y lo decías hace un rato, con operaciones quirúrgicas muy bien planteadas. El asunto es cómo lo interpretamos, porque si nos vamos a los datos de las encuestas o de la percepción social, hay una enorme cantidad de mexicanos que sí quiere que eso suceda. No ver tropas en las calles, que no es el caso. Pero estas operaciones en las que van a bombardear laboratorios de fentanilo o van a apresar a líderes del crimen organizado, pues encontraríamos un gran consenso a favor de ello. El asunto es entonces cómo lo podemos hacer de manera conjunta para cumplir los objetivos de ambos países y de ambos gobiernos y que no parezca que el jefe de la seguridad hemisférica es Donald Trump. Pero yo insisto, esto es más ideológico, esto es más de alguna terquedad. Ajá. Que está más concentrada en el sureste del país, ahí por Tabasco, que en términos pragmáticos. Pero también decía Óscar cuando le preguntabas, a ver, ¿cuál fue el beneficio de las intervenciones que han habido en México? Por el contrario, No. Sinaloa es un estado de guerra. En una conversación o en una negociación de diálogo, porque también hay que ver cuáles son las motivaciones de Trump para apresar líderes de cárteles, hay una enorme hipocresía. Yo no creo realmente que ellos quieran acabar con algo que el problema lo tienen ellos, porque los que compran la droga y la consumen son los estadounidenses. Y es un problema de salud pública que tampoco han podido resolver. Pero independientemente de eso, desde nuestra parte, creo que es necesario establecer de manera muy transparente y públicamente en qué consiste la cooperación, conservando los valores fundamentales de una soberanía moderna que es extraterritorial. De hecho, lo vivimos todos los días con los aparatos telefónicos, con el Internet. La soberanía es un concepto muy elevado, muy patriotero, pero muy de siglos pasados. Y no quiero sonar a antipatriota,
pero yo creo que en términos de la presión que tenemos con Estados Unidos, sí tenemos que dar pasos más fuertes y más consolidados, pero sobre todo bien explicados y transparentes de qué significa cooperación sin sumisión en, dejémoslo, defensa de la soberanía. Muy bien, es un gran tema, sin tema. lugar a dudas. Sí. ¿No? Sobre todo en tiempos electorales. Primero para ellos y luego para nosotros No, bueno, el año que entra. Este año va a ser el preelectoral, ¿no? Platicaba. La efervescencia ya está todo lo que da. Ya está, ¿no? Platicaba con un operador de algún partido político de mucha experiencia, me decía, el que llegue a diciembre mal parado, ya valió. Morena va a tener candidatos a gobernadores antes de diciembre. En los 17 estados. Pero por supuesto. Guillermo, muchas gracias. Al contrario, Primitivo, un placer. Vamos a una pausa.